Jesús fue llevado al desierto. Estamos en el capítulo de Mateo, capítulo 4, y vamos a estudiar desde el 1 hasta el versículo 11. Entonces, ¿alguien que quiera leernos Mateo 4 desde el 1 hasta el 11? Perdón, mi preciosa Mateo 4. Mateo 4 desde el versículo 1 hasta el 11. A ver, Mateo 4, a ver, yo leo. La palabra del Amén. Señor dice, luego del Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. 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 Muchas gracias por tu apoyo. Entonces, vemos que en la semana pasada estuvimos viendo que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y no precisamente porque el bautizo era por el perdón de pecados, pero no precisamente quiere decir que Jesús fue bautizado porque fue un pecador o cayó en pecado, sino que Jesús tenía que simpatizar con nosotros los pecadores. Él vino al mundo para morir por nuestros pecados, pero de cierta manera Él tenía que simpatizar con nosotros. Todos los procesos que nosotros vivimos, pues Jesús los vivió primero. Entonces ahora estamos viendo que nos dice aquí que Jesús fue llevado al desierto, pero lo más impactante es que nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Yo a ustedes en muchas ocasiones les he dicho que cuando nosotros nos acercamos a Dios, salimos de la tierra de la esclavitud, salimos de la tierra de Egipto y empezamos a caminar por un desierto para llegar a nuestra tierra prometida. Y aquí podemos ver en este pasaje que Jesús mismo también le tocó pasar por ese desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado no por el Espíritu, sino por el diablo. Tal vez aquí Mateo no nos lo dice específicamente, pero en Lucas 4 sí podemos ver que nos dice, porque aquí es en lo que leyó el hermano, nos habla de que al final de los 40 días que Jesús estuvo ayunando, el diablo le tentó. Pero en Lucas 4, él nos dice que, denme un segundito. ¿Alguien tiene Lucas 4, versículo 1? El 1 y el 2. Amén. Yo, Amén. Jessy, tú que tienes la nueva versión, me gusta. Entonces Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no... Amén. Hasta Ok, ahí, Jessy. ok. Entonces, mire que aquí sí nos dice Lucas que Jesús fue llevado al desierto donde fue tentado
por Satanás durante 40 días. Entonces vemos que Jesús realmente tuvo un proceso en el desierto de 40 días donde Satanás lo estuvo tentando frecuentemente. Todo esto era necesario para que Jesús se pudiera identificar con nosotros y nosotros poder darnos cuenta que si Jesús pudo vencer la tentación, y mire que dice Lucas que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado al Espíritu. Jesús se había acabado de bautizar. Estaba lleno del Espíritu Santo porque en la clase pasada vimos que vino el Espíritu Santo sobre él y le dio poder. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero aún así el Espíritu Santo, después de haberle dicho Dios, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, después de que el Espíritu Santo vino sobre él, a darle paz, a darle poder, pues viene el Espíritu Santo y le lleva a ese desierto para que Jesús fuera tentado. Yo creo que aquí todos nos estamos identificando con Jesús porque a todos nos ha pasado esto. En Hebreos 2:18, ¿alguien quiere leer Hebreos 2:18? Hebreos 2:18. Amén. Amén, Jessy. 2:18, ¿verdad? Ajá. Debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Amén. Entonces aquí nos dice que clarito que como Jesús pasó por sufrimientos y pruebas, Él puede ayudarnos a nosotros cuando estamos pasando también por esos sufrimientos y esas pruebas, porque todo lo que nosotros vivimos de cierta manera, Jesús ya lo vivió. Él de hecho se lo dijo a los apóstoles. Cuando el mundo los ignore a ustedes, recuerden que los odie a ustedes, recuerden que conmigo lo hicieron primero. Cualquier cosa que ustedes estén viviendo, Jesucristo es el único que se identifica tanto con nosotros porque Él ya vivió ese proceso que tú y yo podemos estar viviendo en este momento. Entonces, después de haberse identificado con los pecadores en el bautismo, Jesús se identificó nuevamente con ellos para ser tentado. Con nosotros se identifica a Jesús nuevamente para ser tentado. Esto era parte del proceso necesario para el ministerio que Jesucristo iba a empezar en ese momento. Desde el momento en que Él se bautizó, desde ahí ya empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿alguien nos quiere leer Hebreos 4:15? Hebreos 4:15. Amén. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, acá vemos que Jesucristo dice, no tenemos un sumo sacerdote porque tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, la diferencia entre Jesucristo y nosotros es que Jesucristo nunca pecó. Él nunca pecó, ¿ya? Entonces, él no necesitaba en ningún momento ser tentado para crecer, pero él soportó la tentación para poderse identificar con cada uno de nosotros. ¿Alguien nos quiere leer Santiago 1:13? Santiago 1:13. Amén. Amén, mi preciosa. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tiene a nadie, ni él tienta a nadie, perdón. Amén. Amén. Entonces, con este pasaje nos damos cuenta que el Espíritu Santo no puede tentarnos. El Espíritu Santo no nos puede ser tentados. No podemos decir que estamos siendo tentados por el Espíritu Santo, pero Él sí puede llevarnos a ese lugar donde cada uno de nosotros vamos a ser
tentados, ¿ya? Dice que fue tentado por el diablo. Imagínense que a Jesús le tocó la tentación directamente por el enemigo, ¿ya? Y si ustedes pueden ver, el diablo le tentaba con palabras, con pasaje bíblico, ¿ya? El diablo le decía, por lo menos acá, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le estaba tentando con conocimiento de la palabra, porque sabemos que Jesús hizo muchos milagros donde podía convertir las piedras en pan, ¿ya? Luego le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y luego le dice en la tercera, entonces le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces vemos que Satanás le estaba tentando a Jesús por medio de la palabra. Yo quiero que nosotros entendamos que Satanás conoce muy bien, él conoce muy bien la Biblia, él la conoce muy bien. Los brujos conocen muy bien la Biblia, los satanistas conocen muy bien la Biblia. Puedo llegar a pensar que la conocen mejor que nosotros mismos. Ellos la estudian bien, ¿ya? Y el enemigo desde un principio, desde el momento de Adán y Eva, siempre estuvo engañando con la misma palabra de Dios. La serpiente le dijo a Eva en su momento, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de este árbol porque va a pasar esto. Siempre lo estuvo haciendo con la misma palabra de Dios. Por eso nosotros en estos tiempos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir cuándo alguien nos está hablando de parte de Dios y cuándo es simplemente es un instrumento del enemigo para hablarnos y manipularnos a través de la palabra, porque eso puede pasar. La tentación es algo certero para todos. Sin embargo, la tentación de Jesús fue un poco más fuerte porque fue directamente por el diablo, ¿ya? Nosotros por lo general siempre estamos siendo tentados por demonios que son muy pequeños, pero no directamente, así como lo tuvo Jesús face to face en ese momento con Satanás, ¿ya? También es un poco severo porque hay un sentido en que la tentación es aliviada al ceder y Jesús nunca cedió. Por lo tanto, él soportó niveles de tentación que nosotros nunca sabremos por experiencia. Lamentablemente nosotros sí caemos en la tentación, pero Jesús sabemos que nunca lo hizo. Entonces dice que después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces aquí podemos ver un milagro. Jesús se mantuvo durante 40 días y 40 noches sin comer y no se murió. Pero también vemos que ese milagro también pasó con Moisés. Moisés también estuvo ante la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches sin comer. Y eso lo podemos ver en Éxodo 34, 28. ¿Alguien quiere leer Éxodo 34, 28? Éxodo 34, 28, preciosa. Sí, ajá. A ver, Éxodo 34, 28, amén. Aquí está. Dice, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Amén. Entonces vemos también que Moisés también estuvo durante 40 días y 40 noches sin comer. Eso es un milagro. Ojo, no nos podemos arriesgar a hacer eso nosotros. En estos días vi una noticia de que un pastor le mandó a su iglesia a no sé en dónde a hacer un ayuno así como el de Jesús y tuvieron que ir porque más de uno se murió en ese ayuno. Eso no podemos hacer ese ayuno de no comer durante 40 días y 40 noches
a no ser que en verdad Dios te lo haya dicho, tienes que hacerlo porque yo te voy a sustentar y Él te respalde. Pero realmente ese ayuno solamente se vio en Jesús y solamente se vio en Moisés. Bíblicamente no encontramos más este tipo de ayuno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque te puedes hacer daño a ti mismo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue tentado todo ese tiempo, como pudimos ver que Jessy nos leyó en Lucas 4, todo el tiempo, durante los 40 días, Jesús siempre estuvo tentado por Satanás, pero simplemente nos está mostrando al final 3 clases de tentaciones donde él fue probado. Entonces, vamos a ver esas 3 clases de tentaciones. La primera es que Satanás apela a los deseos de la carne, y eso lo vemos en Mateo 4, versículo 3 y 4. ¿Alguien quiere leer versículo 3 y 4? Amén. Amén, Evelyn. Ah, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. 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 Entonces, esta era una tentación para que Jesús usara sus dones con propósitos personales y egoístas, y donde Satanás le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás estaba queriendo jugar con la identidad de Jesús. O sea, si tú eres hijo de Dios, demuéstramelo. Muchas veces con nosotros también Satanás quiere jugar con nuestra identidad, cuando tal vez nosotros ya somos nuevas personas en Cristo y quiere venir a alguien y decir, no que eres tan hija de Dios, y te están tentando como para que nosotros nos salgamos de control, y realmente ahí es donde nosotros no podemos permitir que otra persona defina nuestra identidad o que nos hablen de nuestro pasado. Y si te hablan de tu pasado, pues a ti no te tiene que afectar tu pasado, porque ya sabemos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí Él hace todas nuevas. Esa está en 2 Corintios 5:17, y Dios ya hizo todo nuevo. Por ende, tal vez mucha gente me ha querido juzgar por mi pasado, pero yo les aseguro que no me siento mal. No me siento mal porque yo tengo mi identidad definida en Cristo y yo sé que yo soy hija de Cristo y lo que Él ha hecho conmigo. Y sé también que la perfecta obra que Él empezó en mí, pues todos los días la va a ir perfeccionando hasta el final, hasta la venida de Él, así como lo está haciendo con cada uno de ustedes. Entonces, aquí él quería poner como en duda la identidad de Jesús, y eso no solamente fue esas tentaciones, porque más adelante en este estudio nos vamos a dar cuenta que a él lo intentaron tentar. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y defiéndete. Muchas veces también lo tentaron al Señor Jesús, no solamente estas tentaciones de acá, donde quisieron jugar con la identidad, hacerlo dudar a él, pero él tenía claro de quién él era hijo, ¿ya? Y él no quería utilizar el poder que tenía del Espíritu Santo, el poder que tenía para hacer milagros, para su propio beneficio, ¿ya? Él no cayó ante la tentación de Satanás. La idea de Satanás era provocar a Jesús a considerar que él tiene el poder y el derecho de satisfacer sus propias necesidades. Es una invitación a que se guíe por sus deseos y no por sus convicciones. Y esto es lo que pasa muchas veces con nosotros. Satanás siempre nos está tentando a que nos dejemos llevar por el deseo y no por la convicción, por las metas que nosotros tenemos. Si Jesucristo no cayó ante estas tentaciones de Satanás, es porque Jesucristo tenía visión. Él tenía claro cuál era el propósito por el cual él había venido a la tierra. Y él sabía que el propósito no era precisamente lo que Satanás le estaba diciendo. Pero podemos ver algo muy bonito, que Jesús responde ante esa tentación
con una escritura. Él citó, la respuesta que Jesús le dio está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Alguien lo quiere leer? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Amén. Si te humillo permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Entonces Jesucristo lo que hizo fue decirle, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa cita la sacó Jesucristo de Deuteronomio 8:3. Mire que yo siempre enseño que nosotros tenemos que escudriñar palabra, escudriñar y comernos la Biblia todos los días, porque con palabra es que nosotros tenemos que vencer la tentación. Con palabra, Jesucristo venció con palabra. Él en ningún momento dijo, es que por ahí mi mamá me enseñó esto o por ahí lo leí en un periódico que no debemos hacer esto, sino que él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Con esto también nos está dando a entender que nosotros no solamente vivimos de lo que comemos a diario, sino que también vivimos de la palabra de Dios. Vea, familia, si nosotros no escudriñamos la Biblia, no tendríamos vida realmente, porque aún en medio de las dificultades y las adversidades que nosotros pasamos, esta palabra a nosotros nos da vida, a nosotros nos da vida. De nuestro interior, dice la palabra, fluyen ríos de agua viva. Entonces, no solamente vivimos de lo que tú comes, sino que también vives de toda palabra que sale de la boca del Señor a través de la Biblia, ¿ya? Entonces, el tentador dice que vino el tentador donde Jesús. En nuestras vidas no es cuestión de que si va a venir el tentador o no, porque realmente siempre vamos a vivir tentados. El enemigo siempre nos va a querer molestar, ¿ya? Sino que cómo vamos nosotros a enfrentar esa tentación para salir victoriosos, para salir, como dice la canción, cantando himnos de victoria. ¿Ya? Él le hace una pregunta donde le dice, si eres hijo de Dios. Entonces es aquí donde yo les digo, esa pregunta de Satanás a Jesús era una pregunta como hacerle dudar, si eres tú el hijo de Dios, jugar con la identidad de Jesús, ¿ya? Él no estaba cuestionando realmente la deidad de Jesús, sino que estaba llevando a Jesús a que le probara por medio de sus poderes y de los milagros que podía hacer, que él sí era el Hijo de Jesús, ¿ya? Y eso pasa con nosotros. Eso pasa con nosotros. La gente muchas veces realmente hay momentos en que uno ora por un enfermo y Dios le sana. Y hay otras veces en que uno ora por un enfermo y Dios no le sana, pero no es uno el que hace el milagro, es Dios, simplemente que lo usa uno, porque él dice, el que cree en mí, mayores obras, aún más grandes de las que yo hago, va a hacer. Y cuando nosotros creemos en Jesús por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, es que nosotros tenemos el poder de orar por un enfermo y ese enfermo se sana, pero no es porque nosotros lo sanamos, es Jesús en su infinita misericordia que lo sana, es el poder del nombre de Jesús que nosotros decimos. Entonces, la gente a veces, si eres hija de Dios, si eres tan cristiana, pues ¿por qué oraste por mí y no me sané? ¿Ya? Entonces, eso no es que yo soy hija de Dios y te voy a demostrar y te voy a sanar, no, porque eso ya no depende de mí, eso depende si Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Ya, yo simplemente hago el deber de orar por el enfermo y ustedes van a hacer el deber de orar por un enfermo, pero si Dios lo sana, es solamente la voluntad de Dios a través de ti. Entonces,
nos dice que con la segunda tentación, Satanás está apelando a los orgullos de la vida. Entonces, ¿alguien nos quiere leer la segunda tentación? Está en el versículo 5, 5 y 6. Amén. 5, 6 y 7. Versículo del 5 al 7, mejor dicho. La segunda tentación. A ver, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, aquí Satanás está tentando a Jesús a forzarlo a que haya un evento supernatural, fuera de lo sobrenatural, mejor dicho, un evento sobrenatural. Lánzate, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en pie. Mire que Satanás se sabe muy bien la palabra de Dios y aún así Jesucristo no se dejó llevar por eso, y Jesucristo lo que le dijo fue, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿ya? Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces Satanás nos habla y nos dice, eres hija de Dios, estás predicando su palabra, le estás sirviendo. ¿Y por qué Dios no te ha respaldado? ¿Por qué si su palabra dice que te ocupes primeramente del reino y su justicia y todas las cosas que necesitas van a ser añadidas? Y de esa manera, Satanás está queriendo también probarnos a nosotros con palabra bíblica. ¿Ya? En mi caso, yo nunca me he cuestionado eso realmente. Tal vez hace 2 años sí le decías, bueno, Señor, yo me estoy ocupando de tus cosas, ¿qué está pasando con las mías? Pero a medida que va pasando los años, pues yo simplemente le digo, todo esto obra para bien y te doy gracias, pero sí he podido escuchar personas que me dicen, no entiendo tu Dios. Tanto le sirves, tanto lo amas, tanto estás evangelizando y no se está preocupando de tus cosas. Estás pasando esto, estás pasando lo otro y ya tú sabes y debes discernir que es Satanás, porque ataca precisamente con palabras. Si la palabra dice que tú te ocupas de sus cosas, él se ocupa de las tuyas. Si la palabra dice que esto y esto y esto, y siempre Satanás nos va a estar atacando a nosotros para que nosotros en algún momento queremos buscar realmente esa aprobación. ¿Será, Señor, que yo sí soy tu hija realmente? ¿Ya? Entonces, esa cita que Satanás le dio a Jesús está en el Salmo 91, versículo 11 y 12. No sé si alguien lo quiere leer. Salmo 91, versículo 11 y 12. Amén. Amén. Salmos 91, versículo. 11 y 12. Amén. La palabra de Dios dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que Satanás sacó esa palabra de ahí y el problema es que él la estaba sacando de contexto y como Jesús conocía muy bien la palabra de Dios, no se dejó manipular. Y eso es lo que yo digo, que muchas veces en algunas partes, algunos pastores están sacando los pasajes de contexto, entonces te dice, y todo lo que tú pidas, el Padre te lo va a dar. Todo lo que pidas con fe, el Padre te lo va a dar. Y si lees anteriormente, pues dice que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, primero seremos verdaderamente sus discípulos y segundo, todo lo que nosotros pidamos nos lo va a dar.
¿ya? Pero hay pastores que sacan eso de contexto y no te están explicando bien. Si tú quieres todo lo que tú pides, que el Padre te lo da, pues tú tienes que permanecer en Jesús y la palabra de Jesús tiene que permanecer en tu vida. Hay una condición siempre después de una promesa. Antes de una promesa vamos a encontrarnos siempre una condición. Entonces Jesús le responde con la escritura citando Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16, ¿qué nos dice? Amén. La palabra del Señor dice así: no pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masa. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Amén. Amén. Entonces Jesús le respondió con la palabra: no tentaréis al Señor vuestro Dios. Y finalmente vemos la tercera tentación desde el versículo 8 hasta el 10. Okay. Del versículo 8 hasta el 10. ¿Alguien lo quiere leer? Mateo 4, versículo del 8 al 10. Amén. 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 Continúe. Ok, voy. Amén. Dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces respondió Jesús, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Amén. Amén. Entonces, acá vemos que él le dice, lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, acá vemos que Jesús vino a ganar todos los reinos de este mundo, porque bíblicamente la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿ya? Y él venía por el reino por los reinos de este mundo, pero él lo tenía que hacer a través del sacrificio de la cruz. Y en ese momento, Satanás le estaba dando un atajo, una vía fácil para no tener que pasar el proceso de la cruz. Si tú postrado me adorares, entonces yo te daré todos estos reinos, ¿ya? Satanás se le ofrece todo eso, simplemente lo único que tienes que hacerte es súper facilito, póstrate y adórame. No tienes necesidad de irte no tienes necesidad de irte a ver, ya silencio los micrófonos. No tienes necesidad de irte a morir en la cruz. ¿Para qué? Si aquí la tiene fácil conmigo, se postra, me adora y nos evitamos todo esto. Satanás le estaba dando un atajo a Jesús en ese momento, ¿ya? Y también vemos en este versículo la revelación del corazón de Satanás. Satanás quiere alabanza y reconocimiento, ¿ya? Eso lo podemos ver en Isaías 14, versículo 13 y 14. ¿Alguien lo quiere compartir? Isaías 14, 13 y 14. Amén. La palabra de Dios dice así. Isaías capítulo 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Entonces, aquí, eso están diciendo que eso lo decía Satanás
en el tiempo en que fue un ángel, porque las personas que están aquí, que ya saben y las que no saben, antes Satanás fue un ángel y se llamaba Luzbel y era de los prácticamente de los preferidos de Dios, ¿ya? Pero él se enalteció y su corazón se llenó de orgullo. Y el pecado de Satanás es que quiso ser como Jesús. Y él quería que toda la gloria y toda la honra se la dieran a él. Por eso aquí a él no le importaba tanto los reinos del mundo. A él le importaba es que Jesús, el Hijo de Dios, se le arrodillara y lo adorara a él. Entonces ahí estamos viendo nuevamente el corazón de Satanás. Ya cuando Dios vio que él dijo esto, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios y voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte y escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahí fue cuando Dios lo mandó a que gobernara acá en la tierra. Le dijo, ¿quieres gobernar? ¿Quieres recibir adoración? Pues te vas y lo haces abajo. Y él fue un ángel caído junto con todos los ángeles con los que él se confabuló para hacerlos pecar también contra Dios. Entonces él y todos sus demonios están acá en la tierra. ¿Ya? Entonces aquí vemos que realmente el corazón de Satanás sigue siendo eso, reconocimiento, gloria, adoración, eso es lo que a él le gusta. Pero de nuevo Jesús le respondió citando la escritura de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. La palabra de Dios dice así. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Amén. Amén. Entonces la respuesta de Jesús fue, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. ¿Ya? Mira, solamente a Él debemos temer y solamente a Él debemos servir. Jesús, con esto, Él no se dio a la oferta fácil, a ese atajo que le ofreció Satanás. Él no cedió a eso. Él prefirió pagar el precio del proceso que Él sabía que tenía que pasar en esa cruz por amor a todos nosotros. Si Él hubiera aceptado y hubiera caído, créame que ninguno de nosotros estaríamos con la gracia que tenemos, ese acceso de saber que podemos entrar en la presencia del Padre cada vez que nosotros lo necesitemos. Ustedes se imaginan uno buscando un cordero todos los días que uno peca para que ese cordero sea sacrificado y buscar un sacerdote para que vaya y pida perdón por los pecados de uno, pues sería muy, muy difícil, ¿ya? Pero Jesús, gracias a Jesús estamos nosotros aquí con el Padre, que podemos tener acceso a Él y sentimos su presencia cada vez que necesitamos de Él. En Apocalipsis 2, 26 y 27, ¿alguien lo quiere leer? Apocalipsis 2, 26 y 27. Amén. Apocalipsis 2, capítulo 2, perdón. Versículos 26 y 27. Amén. La palabra de Dios dice así. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. 28 también. No, solo 26 y 27. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Jesucristo sabía esto. Jesucristo sabía que él tenía que salir vencedor y obedecer hasta el final. Y ahí Dios le iba a dar autoridad sobre todas las naciones. En Apocalipsis 3:21, ¿alguien nos quiere leer? Yo te escuché Amén. Amén. Apocalipsis 3:21. Amén, ya va. Amén, mi preciosa. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido
y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Amén. Aquí nos está diciendo, y al que venciere, esto también va para todos nosotros, al que vencieres, a todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Estas son palabras de Jesús. Y mire qué hermoso porque Él nos está diciendo en esta noche, al que venciere, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor, porque Él salió vencedor de todas las tentaciones. Nosotros tenemos que vencer, porque el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, lo arrebatan los valientes. Y estamos en un mundo donde definitivamente si tú no eres valiente, no vas a arrebatar el reino de los cielos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy apocalípticos. Y solamente si somos guerreros, si vencemos hasta el final, nos vamos a poder sentar en el trono junto con Jesús y junto con Dios. Qué hermoso, ¿ya? Se sentarán conmigo en mi trono, dice. Entonces, y vemos el final de la tentación en Mateo 4, versículo 11. ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 11, capítulo 4 de Mateo. Versículo Amén, Cintia. de Mateo 4, versículo 11. Ya. Amén. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Amén. Amén. Mire que mientras Cintia leía esta palabra, me acuerdo de una palabra bíblica que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo, familia, conoce tus debilidades. Él conoce todo perfectamente de ti. Y él sabe cuál es esa tentación tuya, que la carne, por más que intentas, no puedes. Pero y siempre te va a poner la misma tentación, tal vez en ocasiones diferentes, con personas diferentes, pero siempre nos va a poner la misma tentación. Pero cuando tú aprendes a decirle no a esa tentación una y otra vez que Él te la presenta, la palabra dice, resistid al diablo y Él huirá. Él ya tiene que decir definitivamente, esta chica no hay cómo, ya ella no la domina el pecado, no la domina la tentación, y eso fue lo que él hizo con Jesús. Entonces, el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Entonces, la ayuda a Jesús le llegó en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. La ayuda de Dios llega a nosotros en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. No es en el tiempo de nosotros ni a la manera nuestra. El diablo se fue y lo dejó porque Jesús ya sabía y estaba reconociendo que el diablo era mentiroso, que él ataca con mentiras y que él ataca con engaños, ¿ya? Entonces, usualmente el enemigo viene cuando nos adelantamos al tiempo de Dios. Dice que el diablo entonces le dejó y bueno, vinieron ángeles y empezaron a servirlos, ¿ya? Eso significa que Jesús ganó porque salió victorioso, no cayó en el pecado, no cayó en la tentación y Jesús reconoció lo que yo les decía ahorita, que es un mentiroso. La palabra del Señor dice que Él es el padre de toda mentira, ¿ya? Padre de toda mentira es Satanás, es un engañador. Y para aquellos que viven a la luz de la cruz, el engaño es la única herramienta porque los poderes demoníacos fueron desarmados en la cruz de sus armas y poderes reales. Vamos a leer Colosenses 2:15. Amén. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Amén. Amén. Entonces nosotros sabemos que Jesucristo ya venció en la cruz a todo potestad, a todo principado, a toda hueste de maldad. Ya Jesucristo los avergonzó en la cruz y Él los venció. En el momento que Él estuvo muerto durante 3 días, estaba acabando con todos esos demonios y venciéndolos. Él estaba acabando con ellos y resucita porque salió vencedor. Por eso es que cuando ustedes ven que cuando yo le hago guerra espiritual a Satanás, yo le digo que él está vencido, porque es que él ya está vencido. Jesucristo lo venció, pero lo único que el enemigo sigue haciendo en nosotros es querernos engañar. Él nos sigue engañando. Eso es lo que, esa es como dice acá, es la única herramienta, porque ya los poderes demoníacos fueron desarmados en la cruz, ¿ya? El engaño es extremadamente efectivo para llevarnos al pecado y causarnos vivir la vida en temor e incredulidad. Y Jesús nos mostró que la única respuesta efectiva al engaño siempre va a ser la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que atacar al enemigo con la palabra de Dios, ¿ya? Nosotros debemos ver la tentación como lo que es una mentira, es un engaño. Mira, en el taller que estamos haciendo con las mujeres hemos podido ver las mentiras que las mujeres nos creemos y vemos realmente cómo desde la creación de Adán y Eva el enemigo ha venido engañándonos y hemos vivido esclavas de muchas mentiras que realmente bíblicamente el Señor nos revela la verdad. Todo sale a la luz y Él nos hace libres siempre y cuando nosotros reconocemos, sí, he vivido engañada, he vivido en pecado, he vivido en tentaciones y nosotros tenemos que aprender a ver el engaño como una mentira. Siempre el enemigo te va a hacer ver las cosas atractivas. A Eva, cuando la tentó con el fruto prohibido, le hizo ver el fruto atractivo, porque le habló maravillas de ese fruto, ¿ya? Y le dijo, y si comieres vas a ser como Dios. Ahí es cuando hoy en día vemos que hay muchas cosas que te han querido creer, nuevas creencias de que tú eres tu propio Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo desde un principio le dijo a Eva, si tú comieres de este fruto, tú vas a ser como Dios. Y le adornó el pecado de la forma más bonita. Y aquí vemos que Jesús, las 3 ocasiones que nos muestran de la cantidad de veces que pudo haber tentado a Jesús durante 40 días, es con algo bonito. Con algo bonito, mira, te doy este reino a ti, mira, ¿tienes hambre? Entonces lo tentó con el hambre, porque dice que después de 40 días Jesús empezó a sentir hambre y lo tentó con el hambre. Familia, el enemigo ataca mucho a las personas por la necesidad económica. A falta de la necesidad económica, el enemigo ataca los hogares porque no has podido conseguir trabajo, porque estás pasando necesidades en tu casa. Entonces viene el enemigo disfrazado de ángel de luz, como dice la palabra. Él viene disfrazado de ángel de luz y te ofrece ese trabajo sencillito, que no pasa nada, que te ganas tanto dinero en cuestión de segundos y no pasa nada y nadie se va a dar cuenta. Pero tú sabes que realmente ese trabajo es malo, pero el enemigo siempre a través de la necesidad y del hambre va a traer tentaciones. Ahí es cuando la gente decide robar, ahí es cuando muchas mujeres prefieren irse a prostituir, ahí es cuando muchas madres inocentes, jóvenes, deciden transportar droga a otro país para darle de comida a sus hijos, porque el enemigo siempre va a atacar a través del hambre y te va a hacer ver las cosas bonitas. No va a pasar nada, luego tus hijos tienen comida, vas a estar bien, pero es una mentira. El enemigo siempre nos va a hacer ver que el pecado es agradable, pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Antes era muerte física en el Antiguo Testamento, ahora la paga del pecado es muerte espiritual.
Yo hoy grabé un video para TikTok de la parábola del hijo pródigo y dice el padre que cuando volvió el hijo, dice el padre, porque mi hijo antes estaba muerto y ha regresado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, nos dice la palabra de Dios. Pero venimos a Cristo y tenemos vida en abundancia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir las tentaciones de Satanás y que él usa las situaciones que nosotros vivimos para atacarnos y para tentarnos. Pero luego debemos edificarnos siempre con la verdad y tenerla en nuestro corazón. Cuando tú atesoras la palabra de Dios en tu corazón, créeme que tú ya no caes. Tú ya no caes, ¿ya? Porque uno dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Yo les cuento como testimonio en este momento y siempre les he dicho porque a mí me ha tocado pasar, de hecho pienso que todavía estoy en mi desierto, pero cuando Dios me rescató, muchos han escuchado mi testimonio. Yo era madre soltera de 3 hijos y yo necesitaba alimentar a mis hijos y un salario básico no me ayudaba y yo muchas veces tomé decisiones incorrectas de aceptar dinero a cambio de sexo. Y cuando Dios me restaura y me perdona y me limpia, viene el desierto. Entonces me llevan a ese desierto donde yo empiezo a querer hacer las cosas bien, a trabajar de la manera correcta y aún así el dinero no te alcanzaba y empiezas a ver tu nevera vacía y empezaba a ver y créame, yo veía mi nevera vacía y yo decía, Dios mío, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Yo estaba en Colombia en ese entonces y el Satanás es tan estratégico que cuando yo estaba en esos momentos de que ya no sabía qué hacer, me llegaba un mensaje por Facebook. Hola, ¿cómo estás? Mándame unas fotitos y te mando $300 en este momento, sin mentirles, sin mentirles. Por eso yo digo que Satanás ataca mucho con la necesidad, ataca bastante con la necesidad. Pero yo en ese momento estaba llena del Espíritu y yo sabía de dónde venía ese ataque. Y yo ni respondía, lo único que hacía era bloquear y le tomaba captura de pantalla y le mostraba a mi mamá y yo le decía, mamá, mira Satanás cómo es de estratégico, porque sabe que estoy pasando necesidad y sabe de dónde Dios me sacó y él sabe de dónde me puede atacar, ¿ya? Y yo vencía la tentación y al otro día Dios me estaba dando la provisión. Eran pruebas, eran tentaciones y no fue una vez, fueron varias veces y varias veces una persona diferente, no les importaba que me vieran evangelizando, no les importaba ver que mis redes sociales era una mujer diferente y aún llegaba la tentación. Dinero, dinero. Por eso yo digo, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá, porque cuando yo aprendí a resistirlo, ya él dejó de molestar. A mí no me volvieron a llegar esas ofertas. ¿Pero por qué? Porque aprendí bloqueo, bloqueo, bloqueo y orar. Pero siempre vi la respuesta del Señor. Entonces el enemigo siempre va a querer atacarnos a nosotros en esa área de donde Dios te rescató. Él va a querer atacarte para que vuelvas a caer, ¿ya? Entonces, cada pasaje que Jesús citó a Satanás en esta sección, la vemos que estuvo en Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 8, ¿ya? No es irrazonable suponer que Jesús estaba meditando sobre esta palabra y que peleó contra Satanás con el pan fresco que se acababa de alimentar. O sea, vemos que la respuesta de Satanás estuvo sobre estos dos del mismo libro, el capítulo 6 y 8. Ahí estaba meditando él sobre esos pasajes, ¿ya? Por eso nosotros debemos también todos los días meditar en la palabra de día y de noche, porque todos los días nosotros sufrimos ataques de Satanás. Todos los días los vamos a sufrir, no solamente con la gente de afuera, sino en nuestra propia casa sufrimos ataques porque utiliza nuestro esposo, utiliza nuestros hijos y de qué manera nosotros vamos a contraatacar, ¿ya?
Y dice, y aquí vinieron ángeles que les servían. Dios nunca nos abandona cuando soportamos la tentación. Y es lo que yo les decía ahorita, cuando yo bloqueaba a este tipo de personas, al otro día Dios me estaba respondiendo. Al otro día Dios me estaba respondiendo. Yo les puedo decir, Dios nunca he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. ¿Es necesario pasar las pruebas? Sí. Porque si yo no paso estas pruebas, ¿yo cómo me doy cuenta que Dios me rescató de ese pasado? Si nunca volví a tener hambre. ¿Sí me entiende? Entonces yo tenía que empezar a pasar, y esto tal vez le está llegando a alguien, no sé por qué Dios me lo puso a decir, no estaba en el plan decirlo, pero porque en ese tiempo yo me pregunté, ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien? Claro, estaba bebecita espiritual. Si estoy haciendo las cosas bien, si me alejé del pecado, ¿por qué estoy pasando esta situación? Y así como me está pasando a mí o me pasó a mí hace tiempo, yo sé que te está pasando a ti y te has preguntado ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tú no vives esas pruebas, pues tú no te vas a dar cuenta que ya venciste, que ya saliste, que puedes, definitivamente prefiero no comer, pero he sido sana de un pasado. Entonces es necesario, estas pruebas son necesarias, esas tentaciones, porque ahí no es que Dios quiere conocer tu corazón, porque Dios ya conoce tu corazón, pero Dios nos lleva a conocer nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón con Cristo? Yo antes le decía eso, ¿por qué, Señor? Si ya estoy haciendo todo bien. Cuando yo entendí que el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud del pecado y que ellos pasaron 40 años dando vueltas en el desierto para llegar a su tierra prometida, y resulta que ellos estaban a 11 días de llegar a la tierra prometida, pero ellos duraron 40 años dando vueltas en el mismo desierto por la queja, porque siempre se estuvieron quejando y anhelando el Egipto de donde ellos habían salido, la esclavitud de donde, estábamos mejor en Egipto, ¿para qué nos sacaron? No hubiéramos morido en Egipto para venir a morir en este desierto. Y la queja de ellos les llevó a estarse 40 años dando vueltas en el mismo lugar. Cuando yo entendí eso, yo dejé de quejarme y de darle gracias a Dios por las circunstancias que estamos viviendo, porque son esos desiertos que a nosotros nos fortalece y nos damos cuenta cuánto le amamos al Señor, cuánto Él ha hecho por nosotros. Ya, entonces Dios va a mandar ángeles a que nos sirvan. Él siempre va a encontrar la manera de ministrarnos a nosotros mismos y satisfacer nuestras necesidades mientras nosotros soportemos la tentación. Entonces, la ayuda angelical, que es ahí sí vino la ayuda angelical del Salmo 91:11 para Jesús. Ahí sí vino, ¿ya? Y ahí, no fue en el momento en que Satanás quiso usarla, sino que fue en el momento en que tenía que llegar, que él soportó. Joana, al final de la enseñanza hacemos las preguntitas, ¿vale? Para no distraerme del tema. Entonces, vamos a observar, hay 5 observaciones específicas en esto para nosotros, y es que el primer punto, tenemos el mismo adversario que Jesús tuvo. Tenemos el mismo adversario y también somos tentados por Satanás. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro 5:8. ¿Alguien quiere leernos Primera de Pedro 5:8? Amén. Amén, mi precioso. La palabra de Dios dice así: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Amén. Entonces ve que tenemos el mismo enemigo. Tenemos el mismo enemigo de Jesús, que es el diablo, y él nos dice que estemos alertas y que nos cuidemos de nuestro gran enemigo, el diablo, porque anda como, mire, ¿cómo se representa Jesús? Como el león, ¿no? El hermoso león. Y Satanás, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
porque vemos que Satanás siempre ha querido parecerse, ha querido ser como Dios. Satanás no tiene el poder de crear nada, porque todas las cosas fueron creadas por Dios. Satanás fue una creación de Dios. Satanás lo que hace es copiar todo lo de Dios. Él lo quiere copiar. Hay gente que dice que es pecado meditar porque hay gente que usa meditaciones en otras creencias, la nueva era y todas esas cosas. Y no es que sea pecado meditar, Satanás copia a Dios, porque la misma palabra en Josué 1:8 nos manda a meditar en la palabra. La palabra meditar está en la Biblia. La palabra meditar viene de Dios. Ya Satanás no tiene la habilidad de crear nada, todo se lo copia. Entonces aquí dice, él anda como león, pero Satanás no es un león, buscando a quién devorar. Entonces nos dicen que mantengamos alertas y estemos firmes, firmes familia, ¿ya? El segundo punto nos dice que el enemigo tiene su enfoque en los discípulos de Cristo. Por eso es que a veces dicen, desde que me convertí a Cristo tengo más problemas que antes. Pero yo le digo a mi esposo, pero tenemos nuestra salvación garantizada y eso no lo cambio por nada ni por nadie. Eso está en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y se fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en él, en el mensaje de Jesús. Es la palabra de Dios. Entonces vemos que el enemigo tiene su enfoque en los discípulos de Cristo y nosotros no debemos tratar esto con ligereza porque el conflicto es real. Mire, hay gente que dice, no, yo no le hago, hay una mujercita que me dijo la otra vez, yo no sé tú cómo le haces guerra a Satanás, yo lo dejo quieto para que no se meta conmigo. Nosotros tenemos una guerra porque el Señor nos lo dijo y por eso dijo, por eso yo les doy a ustedes la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nos dejó una armadura para que nos pongamos y nos declaró que la guerra no es contra la carne, la guerra no es con tu esposo ni con tus hijos, la guerra es peor porque son contra huestes de maldad, potestades, príncipes de las tinieblas. Esta guerra la tenemos peor. Entonces, no, mi esposo es mal genio, pero no, yo no le hago guerra al diablo porque él se va a... Peor, va a ser peor. Nosotros debemos, esto es real. En Efesios 6:12, ¿alguien lo quiere leer? Efesios 6:12, que es lo que les acabé de decir, pero aquí está el versículo. Efesios 6:12. Amén. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que no tenemos lucha contra ¿quién? Contra carne ni hueso. Mire, mujer, hombre que estás aquí, tu lucha no es con tu esposa ni con tu esposo. Tu lucha es peor que eso. El enemigo necesita un cuerpo. El enemigo necesita un cuerpo porque los espíritus siempre necesitan un cuerpo para poder operar. Un carro necesita un vehículo para poder conducir. El enemigo necesita un cuerpo, entonces el enemigo utiliza lastimosamente a nuestro esposo como títere para dañarnos a nosotras, a nuestros hijos. ¿Y por qué utiliza a las personas que más amamos? Porque no nos va a hacer daño que alguien que no conozco te diga, negro, tener los ojos. Me va a dar igual. Pero que me lo diga mi esposo, eso lastima. Pero déjame decirte que tu guerra no es con tu esposo, porque aquí lo dice muy clarito, no es con la carne ni es contra el hueso.
es con lo peor, contra gobernadores malignos, gobernadores y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y con espíritus malignos en los lugares celestiales. Familia, a mí me ha tocado decirle al Señor que me dé dominio propio y aprender a entender que a veces cuando mi esposo tenemos discusiones y me dice cosas que yo no quiero escuchar, no es mi esposo. A mí me ha tocado ponerme como que respirar profundo y decir, no es él, es el diablo operando a través de él, porque yo sé quién es mi esposo y yo sé que es un nombre de Dios y que jamás en su vida quiere lastimar a su esposa. Pero lastimosamente a veces hasta nosotros, hasta yo misma también me dejo y empiezo y digo algo y después digo, oh my God, ¿por qué me dejé usar por el enemigo? ¿Por qué me dejé? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver en ese problema que tú tienes con tu pareja, con tus hijos, mírale que no es él. Él simplemente es un instrumento de Satanás para dañarte, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir hogares. Y si nosotros no conocemos esta realidad, si a nosotros no nos enseñan esto, tú te vas a pasar peleando con tu esposo hasta que te divorcias. Pero cuando nosotros nos enseñan esto, nosotros no peleamos con nuestro esposo, sino que peleamos en nuestro cuarto de guerra espiritual porque entendemos que nuestra lucha no es con ellos. Y esto en las iglesias muchas no nos enseñan. No nos enseñan. Y yo he sido testigo y he visto aquí en este grupo, hay mujercitas que Dios les está restaurando el hogar, porque ellas han entendido que su lucha no es con su esposo. Y ellas han entendido que tienen que luchar y guerrear espiritualmente, porque Dios nos dio la autoridad para hacerlo. El tercer punto es que tenemos las mismas tentaciones. Todos nosotros tenemos las mismas tentaciones. Y eso lo vemos y las mismas tentaciones, el deseo de la carne, los ojos y la vida. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Cuáles son los versículos, perdón? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17, ¿verdad? No, Bella, 15 y 16. 15 y 16. Ok. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en él, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Amén. Entonces nos dice muy clarito que no amemos a este mundo ni las cosas que el mundo nos está ofreciendo, porque cuando amamos al mundo no tenemos el amor del Padre en nosotros. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que todas esas cosas vienen del mundo. Ya nosotros tenemos las mismas tentaciones, deseos carnales, deseos por los ojos y por la vida. Familia, mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos el amor del Padre, mire que Dios me dio la oportunidad de escuchar un testimonio de una chica que hoy logró entrar al taller, no voy a decir nombre porque ella no me ha autorizado, pero yo decía, qué hermoso porque yo me conecto a orar por la gente y se conecta mucha gente, pero yo no sé lo que Dios está obrando en la gente. Y ella dice, ella tuvo una consulta de medicina con mi esposo que es doctor de naturopatía. Entonces ella tuvo una consulta con él y yo escuchaba mientras él la atendía, yo hacía el almuerzo y ella le contaba de mí y le dijo que ella entró, me conoció porque entró al live en un momento donde ella
ella quería acabar con su vida, no le veía sentido a su vida, estaba aburrida. Y entró a TikTok y se encontró con uno de mis lives y dice que de ahí, o sea, yo lo que digo es que como si le hubieran inyectado vida y automáticamente ella salió llena de vida, de ganas de amar la vida, de deseos de conocer a Dios y desde ahí dice que su vida ha cambiado y ella me dio la oportunidad de hablar con ella y me decía que desde que le entregó a su vida a Cristo en ese momento, ama su vida, dejó de salir a discotecas, a tomar y que pues está teniendo problemas con su esposo por eso, porque ya en su corazón el espíritu no siente el irse a tomar como lo hacía anteriormente y ha dejado muchas cosas por amor a Dios y para ella levantarse temprano a buscar de su presencia ha sido una bendición. Entonces te das cuenta que cuando yo solo la escuchaba, yo decía, es una mujer de frutos por lo que estoy escuchando. Pero, ¿por qué? Porque es una mujer que ya no está amando las cosas del mundo. Y ella misma está escuchando en este momento. El Señor dice, todas esas cosas, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, el deseo de nosotros mismos, que a veces somos orgullosos y queremos tener cosas mejores que el vecino, que nuestra hermana, nuestro familiar, todo eso viene del mundo, eso no viene de Dios. ¿Ya? Entonces, el que se constituye amigo del mundo, dice la palabra de Dios, es enemigo de Dios. El cuarto punto es que tenemos las mismas herramientas para vencer, las mismas herramientas para vencer. Y eso lo vemos en Efesios 6:17. ¿Alguien lo quiere leer? Efesios Amén, pastora. 6:17. Amén, Mati. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, si Jesús se acogió a la palabra de Dios para vencer la tentación, pues nosotras también tenemos las mismas herramientas para poder vencer, que es la palabra de Dios. Y el punto 5, ya para finalizar, no, me falta el 5 y el 6. Jesús tuvo fe en el plan de Dios, victoria en el sufrimiento. Eso lo vemos en Efesios 6:16. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Amén. Amén. El escudo de la fe. Si Jesús tuvo fe, nosotros también tenemos que tener fe. Y con eso apagamos todos los dardos, con eso nos damos cuenta el escudo, las flechas encendidas del diablo. Siempre Satanás, él no sabe lo que estás pensando, pero él sí te manda dardos para que tú pienses. Por eso yo siempre les he dicho, ahí está, nosotros tenemos que hacernos un análisis. ¿Esto viene de Dios o esto viene de Satanás? Porque si viene de Satanás, no permitas que te hagan nido en tu cabeza. Mente desocupada es basurero de Satanás. Pero cuando nosotros sabemos palabra, entonces empezamos a reemplazar. No, mi esposo, mi hogar no se va a acabar. ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice que lo que Dios unió el hombre no lo va a separar y que el cordón de 3 dobleces y empiezas a activar esos dardos, tu esposo te va a dejar, tu esposo te va a abandonar con palabra del Señor. Y con la fe. El sexto punto, Jesús oró con fe, así también debemos hacer nosotros para vencer la tentación. Eso lo vemos en Mateo 26, versículo 40 y 41. Ya para terminar. Mateo 26, 40 y 41. Amén. Amén. Buenas noches, paz, buenas noches con todos. Buenas noches, mi precioso. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez. Me dijo 40 y 41. ¿Pero Mateo 26? Sí, 40. Perdón, Paz, leí el de más abajo, perdón. Ya, ahí voy, 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Hasta el 41 era Paz, ¿verdad? Hasta ahí, mi reina, ya. Amén. Amén. Gracias por tu ayuda. ¿Ves? Entonces Jesús oró con fe, así también nosotros debemos hacer a nosotros. Dice que luego volvió a los discípulos. Jesús tenía por costumbre irse lejos, allá a un monte y orar. Y él antes de eso le había dicho, quédense aquí orando. Y resulta que él se fue a orar y cuando regresa se da cuenta que se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos y Jesús le dice, ustedes no pudieron velar conmigo, ni siquiera una hora fuiste capaz de orar, ni siquiera una hora. Y él mismo les dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. El espíritu de nosotros siempre va a estar dispuesto en agradar a Dios, pero la carne es débil. Y lo único que nosotros nos ayuda a vencer la tentación es, como dijo Pablo, orando en todo tiempo. Nosotros debemos estar orando en todo tiempo. De Daniel, yo he aprendido que era un hombre que sacaba 3 veces al día para irse a solas a orar. Es importante la oración para nosotros poder vencer la tentación. Si tú no oras, créeme que vas a estar esclava del pecado siempre. Pero cuando nosotros cogemos como hábito la oración, pues ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y ante la tentación, pues ya nosotros no caemos, porque resistimos al diablo y él huye de nosotros. Entonces, una de las verdades más consoladoras para nosotros es que Jesús siempre nos va a ayudar en los momentos en que nosotros somos tentados, pero huye. Debemos huir de la tentación. La palabra dice huir. Huir es estar corriendo. ¿Qué hizo José cuando esta mujer quiso acostarse con él? Ella se le desnudó y él salió corriendo, o sea, y él huyó. Nosotros tenemos que huir de la tentación. Para las mujeres que somos casadas, no debemos estar teniendo conversaciones con hombres que no son nuestro esposo. En mi caso hay gente que me ha escrito que quiere consejería y yo siempre son hombres, les mando con mi esposo. Ya, porque uno tiene que huir. Antes cuando yo no conocía a mi esposo, yo evangelizaba y siempre le daba consejería a hombres y mujeres, hasta que una vez me pasó algo con un hombre que se malinterpretó todo y ya quiso pues como buscarme de otra manera y yo dije, no, espérate, yo solo te estaba dando una consejería, no mezcles las cosas y ahí el espíritu me dijo, no des consejerías a hombres y ahí ya yo estaba sola y jamás volví a atenderle a ningún hombre. Pero ahora que estoy con mi esposo, siempre le mando a mi esposo. El hombre también tiene que evitar las tentaciones, evitar esa compañera de trabajo que le está coqueteando, que le manda mensajes. Nosotros debemos evitar y huir de las tentaciones. Entender que Jesús fue tentado y Él se complace en nosotros para poder proveernos de misericordia y gracia para ayudarnos en la necesidad. Debemos estudiar la tentación de Jesús porque esto a nosotros nos va a ayudar a recordar que Jesús más que nadie nos entiende. Él nos entiende y nos ayuda a vencer estas tentaciones de la misma manera que Él lo hizo. Entonces, entendamos que todos somos tentados, pero solamente a través de la palabra de Dios podemos vencer la tentación y a través de la oración. Bueno, entonces eso es lo que el estudio de hoy. Joana, ¿querías decir algo? Ahora sí te cedo la palabra. Joana. Sí, mi tocadita bella. Lo que pasa es que quería que me repita el versículo que dijo, pero ya después ya lo encontré. Sí, ya lo era para... Ya. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Oramos para irnos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Johanna, me gustaría contar un pequeño testimonio de, bueno, y tuve la oportunidad de entrar a una escuela de misiones que es internacional y había un grupo, una pareja de extranjeros ya mayor, tenían ese ministerio de liberación y nos separaron en grupos, grupo de mujeres y grupo de hombres. Yo no tuve la oportunidad de ir porque justo estuve mal, fue mi compañera con la pastora y ellos cuando han terminado de ministrar dice que pasaron a apoyar a
al grupo de varones. Pero, y es muy cierto lo que dices, el enemigo conoce nuestras debilidades, conocen los pecados. Y eso es muy cierto. Entonces, cuando le estaban haciendo liberación a un varón, una cosa que, y también he escuchado varios testimonios en la escuela de que las manifestaciones, tiene varios idiomas, conoce los pecados, pero como bien dices también, como está escrito, él ya está vencido, ¿no? Entonces no es una cosa que tenemos que pelear, no es una cosa que tenemos que gritar, sino tomar autoridad, ¿no? Y tomar autoridad, pero para eso también nosotros tenemos que estar bien delante de Dios, ¿no? Y saber la identidad que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos da esa autoridad, ¿no? Y tomando la autoridad, pues el enemigo, y recordarle que él ya está vencido, que Cristo Jesús murió en la cruz y nos dio esa victoria a través de su muerte, ¿no? Y eso es todo, Johan. Amén. Sabes que de eso que dices, tienes toda la razón y les quiero compartir para que sepan la importancia, porque yo lo tengo aquí, lo anoté. Ya. Ya, ok. Lo que tú dices es verdad. El enemigo ya está vencido en la cruz, pero él nos quiere hacer creer a nosotros que no. Entonces, por eso los problemas con el esposo, que se fue con otra, que el adulterio, que los hijos en las drogas, todo eso, porque él nos quiere hacer creer que no está vencido. Pero cuando nosotros sabemos que ya todo eso está vencido, nosotros lo que hacemos es coger las herramientas que Dios nos dejó y pelear espiritualmente por esa batalla y ordenarle a Satanás que suelte a nuestro esposo, a nuestros hijos, pero con autoridad. Si tú no tienes autoridad, no va a pasar nada. Como dice Diana, es verdad. Los demonios se burlan de uno. Hay gente que en una guerra espiritual hay una persona poseída y el demonio se burla. Y en la Biblia dice, conocemos a Jesús, conocemos a tal discípulo, pero a ti no te conocemos. No recuerdo a quién, alguien estaba haciendo una liberación y el demonio le dijo, yo a ti no te conozco. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en santidad, haciendo las cosas bien ante la presencia de Dios, tenemos toda la autoridad de usar el nombre de Jesús y nuestro nombre es conocido en los cielos. Los demonios conocen nuestro nombre, pero que venga, nunca oras. Nunca oras, nunca lees la palabra del Señor y que vayas a decir en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu que haya en ese momento, se te van a burlar, te van a decir nosotros a ti no te conocemos y la autoridad, nosotros tenemos autoridad y poder como cristianos. Les voy a dar esa palabra, dice, dijeron, aquí les quiero dar esa palabra. No, les quiero dar precisamente donde dice, Él nos ha dado ya, Filipenses 2:10. Nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No, pero esa no es nombre literalmente. Eso dice en el nombre de Jesús. Bueno, lo que sé es en el nombre de Jesús, déjenme ver si yo les puedo compartir aquí pantalla para que vean el diccionario hebreo, para que vean lo que significa en nombre de Jesús. A ver, diccionario hebreo. A ver, denme un segundo. Ese está en Filipenses 2:10.
No, este no es. A ver. No, espérense, a ver, es que les quiero mostrar para que ustedes vean el diccionario hebreo, lo que significa el nombre, para que ustedes entiendan. Espérense acá. Ah, ya, aquí ya lo encontré. Espérense un momentico que yo tengo. Les voy a mandar eso también al grupo para que tengan y ustedes quieran buscar en hebreo lo que significa. A ver. A ver. Es que yo tengo un diccionario guardado. Ya, aquí está. A ver, ahora sí les voy a compartir pantalla. Acá está. Me dicen si ven. A ver, ¿ahí están viendo algo? Sí. Sí, pastora. Sí, precioso. Bueno, les quiero mostrar esta. Efesios 3:20. Efesios 3:20. A ver, Efesios. Efesios, capítulo 3, versículo 20. A ver. Hermanita preciosa, yo encontré algo en Lucas 10:19. ¿Ya? Dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Amén, amén. Eso es la que digo que el Señor nos dio autoridad, pero mire, aquí nos dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces acá vemos, lo tenemos en el griego. Acá, no, este está en, a ver. Nos aparece así. Siempre estos códigos es lo que nosotros debemos buscar qué significa. Entonces siempre cada palabra tiene un código. Aquí dice, nosotros en operando el poder, estamos percibiendo mentalmente según el poder. Estamos solicitando, bueno, aquí está. Pero en la traducción es así, a él, pero siendo capaz por todas hacer, cruzando por encima de basta abundantemente de cuáles. Lo que nos dice es que debemos leer de atrás hacia adelante, o sea, nosotros operando dentro según el poder que estamos percibiendo mentalmente o estamos solicitando, cruzando por encima de las cuales cruzando por encima de más abundantemente, él siendo capaz de hacer todas las cosas. La palabra poder, aquel que tiene el poder, según el poder que actúa en nosotros. A ver, la palabra poder está en 14:11. Dice que significa dunamis, ¿ya? Y la definición es fuerza, específicamente poder milagroso y por lo general implica un milagro en sí mismo, según el poder. Entonces, aquí nos dice un milagro en sí mismo. Cuando ustedes ven
la palabra en Génesis nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero no había vida en ese cuerpo. Dice que cuando Dios sopló aliento sobre la nariz del hombre, vino espíritu de vida al cuerpo del hombre. Dentro de nosotros hay un soplo de vida. Ya el cuerpo sin un espíritu dentro no puede tener vida. Ya simplemente dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. ¿Ya? Él sopló aliento de vida sobre el hombre. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y dentro de nosotros está el milagro. Nosotros tenemos un milagro dentro. Por eso la palabra dice que nosotros quedamos presos en los dichos de nuestra boca. Cuando nosotros oramos, dice aquí que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dentro de nosotros está el milagro, ¿ya? Pero si tú oras y no estás creyendo, como les enseñé la otra vez, estamos orando, pero al mismo tiempo estamos dudando, pues estamos siendo un hombre inconstante. Y el hombre inconstante el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra de Dios. Pero si entendemos que dentro de nosotros tenemos el milagro según el poder, ¿qué tanto crees tú que hay poder, que hay un milagro dentro de ti para poder ver tu milagro realizado? Según el poder, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ya, según el poder que actúa en nosotros. Y aquí quiero ver si encuentro esta palabra que está en Filipenses 2:20. Dentro de nosotros hay poder. Filipenses 2:20, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Filipenses. No, estoy en el Antiguo y es en el Nuevo Testamento. Filipenses. A ver, Filipenses 2. Filipenses 2:20, 2:21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. No, Filipenses 2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y también dice la palabra que Él nos da la autoridad para sacar en el nombre de Jesús todo y hollar serpientes y escorpiones, pero dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y aquí nos dice de aquellos bajo el suelo y de aquellos en la tierra y de aquellos en el cielo. En el nombre de Jesús se doble para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, vamos a ver qué significa nombre. La palabra nombre aquí nos dice que es onoma, ¿ya? Y significa llamar nombre, persona, poner sobrenombre, llamar nombre, persona, poner sobrenombre, nombre. Ah, no, este fue que yo miré. Para que en el nombre de Jesús, ya sabemos que el nombre de Jesús es Yeshua, nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, ¿ya? Y en el nombre, no encontré el que les quería mostrar. A ver, nombre literal, llamar. Ah, ya, nombre, definición, aquí está. Autoridad y carácter. Autoridad y carácter. El nombre de Jesús. Dice, para que en el nombre de Jesús. ¿Qué significa nombre, autoridad y carácter? Nosotros, como hijos de Dios, la palabra dice que Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros, tú eres la imagen de Dios. La semejanza es el carácter. Nosotros tenemos que aprender a tener el carácter de Cristo. ¿Qué pasó eso está en
cuando cogieron a Jesús, quisieron coger a Pedro. Y eso está en Mateo 26, 73. Un poco después se acercaron los que allí estaban y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, ¿ya? Que el carácter de Cristo, donde quiera que tú vayas, la gente sepas que te identificas con Jesús, por la manera en que actúas, por lo que tú hablas, por lo que tú eres. Ya, cuando nosotros tenemos autoridad y carácter, el nombre de Jesús debe tener autoridad y carácter. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos autoridad, si no sabemos que somos hijos de Dios y no tenemos esa autoridad y ese carácter de comportarnos como Jesús, es muy difícil usar el nombre de Jesús y que los demonios salgan. Es muy difícil. El nombre significa autoridad y carácter. Y nosotros somos hijos de Dios y dice la palabra de Dios que Él creó al hombre a nuestra imagen, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice el Señor. ¿Ya? Entonces nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, por ende tenemos que tener la autoridad para poder sacar en el nombre de Jesús. Si no hay autoridad, no va a pasar nada. Jesucristo tenía autoridad y Él con autoridad echaba fuera a los demonios. Con autoridad Él no les pedía el favor. Él con autoridad los sacaba. Entonces nosotros como hijos de Dios, si estamos teniendo todos nosotros problemas que enfrentar en guerra espiritualmente, pues tenemos que tener la autoridad y el carácter que Jesús tuvo para poder sacar fuera a esos demonios. Entonces, esto fue como algo extra que di, que no estaba preparado, pero fue por lo que comentó Dianita. Y sí les quise compartir que sí es importante tener autoridad y carácter para poder echar fuera demonios. De otra manera, se van a burlar de nosotros, realmente. ¿Ok? Entonces, eso, familia, vamos a orar. Les voy a mandar la aplicación que yo uso para que puedan ver en el idioma griego y en el hebreo, puedan mirar la definición de cada palabra y con eso pues también van a poder entender un poco mejor. Les voy a mandar al grupo. Bueno, entonces vamos a orar. No sé si alguien quiere orar para cerrar la noche y mañana nos vemos a las 9 para orar, a las 6, perdón. A ver, Amén. Orar. A ver, amado Padre, bendito Dios, a ti sea la gloria y la honra, oh Señor. Gracias, Padre amado, por este momento que nos das, Señor, por recibir tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que cada palabra, Señor, sea grabado, Señor, y recibido, Padre, en tierra de cada uno de nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, ser un instrumento tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, en cada hija que estamos aquí presentes, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Recibimos tu palabra, Señor, tu palabra es vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego, Padre. Te ruego, Señor, que seas tú obrando, Señor, de una manera sobrenatural, como el Señor de señores, como Padre de todos los padres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Seas tú obrando, Padre mío, en nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Padre mío. Ayúdanos, Padre Santo, a levantarnos, Señor, como hijos tuyos que somos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por este momento. Señor, bendecimos la vida de tu hija Johanna. Señor, sigue utilizándola, Padre Santo, como lo haces, Padre mío. Te ruego, Dios, que tú seas obrando de una manera sobrenatural sobre su vida, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, la llene, Señor, de discernimiento y de sabiduría, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres un papá fiel, un papá misericordioso,
Padre Santo, un Padre lleno de amor, Padre, porque aún con todas nuestras debilidades, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias te doy por todos tus hijos, Señor, que estamos aquí presentes, Padre. Te entrego sus necesidades, Señor. Te entrego sus vidas, Padre Santo, su familia, su hogar, Padre Santo, en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Familia, Amén. me había olvidado decirles, voy a empezar un taller de, gracias Dianita por tu apoyo en la oración. Voy a empezar un taller de mentoría, voy a empezar una mentoría solo con las mujeres. Primero tendrás que desbloquear tu iPhone. Déjenme, la mentoría se llama, no les he mandado la información porque estoy terminando de organizar unas cosas, pero se llama Tu Mejor Versión con la ayuda de Dios. Es un taller de mentoría que voy a dar todos los martes a las 7 de la noche. Realmente la idea es poderles, hay personitas que me escriben realmente mucho, quieren consejerías, quieren que les ayuden, pero yo no puedo atenderles a todos porque pues yo también trabajo y tengo que ayudarle a mi esposo con su empresa, pero yo todavía no tengo trabajo, entonces tengo que ayudarle a mi esposo. Pero realmente esta mentoría es como la palabra de Dios dice, que las aflicciones que nosotros vivimos son las mismas que vive todos, entonces yo sé que, y siempre he sido consciente de que todas las cosas que yo he vivido es porque Dios las ha permitido para mostrarme realmente y poderles enseñar a otras mujeres cómo lo vencí, cómo el Señor me guió y poderles guiar a otras mujeres a hacerlo de la mejor manera. Entonces, este es un taller de mentoría, de discipulado, de seguimiento que voy a hacer. Les voy a compartir temas para las mujeres en cuanto a las esposas, al matrimonio, a los hijos, y vamos a tener la oportunidad de un tema súper corto, pero de escucharles, ¿ya? De ser como un foro y escucharlas y poderlas guiar y orientar en todo lo que yo pueda y también personalmente. Pero este taller sí va a tener un costo. Este taller tiene un costo de $25 el mes, ¿ya? Entonces, las personas que estén interesadas, estoy trabajando en la página para que se puedan inscribir y para que iniciemos. También estoy esperando a que el Señor me muestre fecha, pero esto es algo que Él me puso en mi corazón porque hay mucha gente que necesita ayuda. Y si yo me siento a hablar una por una, pues mi esposo se me va a enojar también porque hay que trabajar. Entonces yo le dije a él, voy a hacerlo de esta manera porque yo quiero ayudar a la gente, pero sentir también que también pues estoy generando algo porque también realmente es un trabajo, ya es algo diferente porque es un seguimiento que voy a hacer con ustedes, ¿ya? Entonces las personas interesadas cuestan $25 el mes y ya les envío la información, me preguntan y yo les envío la información para que se inscriban y ya les voy a decir cuándo empezamos. Estoy orando por la fecha, pero sé que son todos los martes a las 7 de la noche, mentoría para mujeres. Se llama Tu Mejor Versión con la ayuda de Dios. La idea es descubrir tu propósito y alcanzar el máximo potencial, que saquen la mejor versión de cada una de ustedes y poderles guiar de la mejor manera en base a las experiencias que a mí me ha tocado vivir, ¿ya? Entonces, eso, mujercitas, también les quería compartir y nos vemos entonces mañana a las 6 de la mañana para que oremos. Bueno, Dios me las bendiga. Bendiciones a todos. Señorita, déjeme, antes de que se Amén. vayan todos, y me meto un momentico la cucharadita a todas ustedes, señoritas, yo les pido lo que acaba de ofrecer Joana, yo sé que ella lo hace con mucho amor, porque yo sé que a veces las cosas se van como, permiso, Joana, para decir esto, si tú me das permiso. Tranquila. A veces las cosas se van malentendidos porque muchas personas a veces pensamos, como por ejemplo yo hago videos sobre los niños y tanta cosa, y he tenido la oportunidad de encontrarme mucha gente creyente a Jesucristo también, que me dicen muchas veces que yo busco beneficio, y yo no busco beneficio, yo busco es ayudar a concientizar. Y yo sé que ella está buscando eso, ella está buscando ayudar en su corazón,
Pero una de las cosas muy importantes que yo veo, que cuando uno no cobra sencillamente por volverse rico, porque ella no se va a volver rica con eso, sino que ella lo hace es para que tengan un compromiso, ¿sí? Es un compromiso más que todo a eso, porque como ustedes pueden ver, ella invitó en este grupo a muchas mujeres y son muy pocas, en el otro grupo también son muy pocas las que asisten. Entonces es muy triste que ella ponga mucho tiempo de su día para ella sacar material, para ella sacar cosas y que no valoren eso de ella. No es tanto por el dinero, sino por el amor que ella nos está dando a nosotros. Entonces yo quiero que todas sean conscientes de esto, por favor. Con mucho cariño se los digo. Muchas gracias, Jessie. De Ya, nada. familia, muchas gracias. Y también creo una nueva cuenta de TikTok, si no me han apoyado para que me sigan, porque ya también en varios en el grupo me están diciendo que no les llegan las transmisiones de live, creo que están ya limitando. Entonces sí me toca conseguir 1000 seguidores para empezar a conectarme ahí. Si no tengo 1000 seguidores no puedo hacer en vivos. Entonces apóyenme, voy a empezar a montar las prédicas siempre por el nuevo, ¿ya? Porque necesitamos crecer en seguidores para que la gente llegara más gente. Entonces apóyenme siguiendo y bueno, las interesadas en el taller, sí, ya gracias Jessie, de verdad que es tiempo que uno saca para trabajar y bueno, pues la gente valora más, de verdad que cuando yo iba a una consulta con la psicóloga, yo hacía todo lo que ella me decía porque yo estaba pagando. ¿Ya? Pero en cambio, cuando tú le das una consejería a alguien y la guías, esa persona no lo valora porque lo haces gratis. Ya me he dado cuenta. Cintia, dale. Y Joana también. Cintia. A mí valoro su trabajo, de que entiendo el valor que tenemos que darle a su trabajo. Y quisiera saber si qué mismo es el taller que vemos los días lunes, esa parte, o lo cambiaron para el martes, o cómo es, porque casi no entiendo cómo es. Ya, mi preciosa. No, el taller de mujeres, de las mentiras que las mujeres nos creemos, son todos los lunes y ese es gratuito. Ese taller es gratuito. Esto es es una mentoría, ¿ya? Que voy a iniciar con las mujeres y va a ser los días martes a las 7 de la noche. Voy a trabajar temas muy cortitos de nosotras las mujeres y la idea es escucharlas a ustedes, sus problemas y poderles guiar de la mejor manera, ¿ya? En base a las experiencias que yo he tenido. Eso, Cintia. Pero el taller de mujeres sigue siendo el lunes y ese es totalmente gratuito. Joana, te escucho. Sí, Joanita, una consulta. La información, ¿usted va a hacer otro grupo para, para guiarnos o va a hacer en el grupo que está de todos? Buena pregunta, Joana. Es por Zoom. Vamos a tener la reunión por Zoom, todas las que están en el taller de mentoría. Entonces yo les voy a mandar la información. Es mi esposo mi esposo tiene un talento hermoso para hacer diseño y publicidad. Entonces me toca sentarme con mi esposo y él me va creando todo lo que le voy pidiendo porque pues necesito crear la página para explicarles bien todo lo que consiste el taller y que ahí mismo se puedan inscribir. Y con las personas que se inscriben, yo empiezo un nuevo grupo de WhatsApp y ahí es donde les mando el link para que entremos todos los martes a las reuniones. Y ahí pues ustedes tienen acceso a poder conversar también podemos interactuar. Claro. A veces tenemos, yo digo, no, a veces tenemos en cosas vanas en que gastar y porque digo, una ayuda más, ¿no? A la persona que se esfuerza demasiado, presta su mayoría de tiempo para nosotros. Entonces, para mí es algo esencial. La verdad es que a veces no, por motivos de trabajo o lo que sea, pero usted todavía hasta eso graba y nos envía y eso es lo más hermoso que uno después se puede estar viendo. Entonces, esa era mi consulta, o sea, si es que nos van a mandar un grupo aparte o cualquier cosa, pero de mi parte sí, yo sí lo necesito y cuente conmigo con el apoyo. Tan bella, Joa, muchas gracias por tu apoyo.
De verdad es como una mentoría grupal, es como una terapia de psicólogo, más o menos, pero basado, siempre les voy a hablar, basado escrito está en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, eso, mis preciosas, nos vemos mañana en la oración. Cris, te escucho. Hermanita preciosa, antes que nada, darle gracias primero al Señor por su vida, de verdad, porque prácticamente todo este tiempo es como que Dios me habló, de verdad, y le doy gracias al Señor porque Él busca la manera siempre de tocar mi corazón y de seguir ahí, o de agarrarme con los dientes fuerte y de seguir, sigue que tú puedes, porque como usted dice, de verdad, hermanita, las tentaciones son a diarios, pero uno tiene que tener esa fortaleza de verdad de huirle al demonio y él se aparta de nosotros. Eso primeramente era darle gracias, hermanita, y preguntarle del taller ese del lunes que dice, no sé cómo es de ese taller. Yo he querido siempre entrar a todos los talleres, pero no sé si es mi teléfono, no sé que no puedo ingresar. Cris, es un taller que estoy haciendo basado en un libro que me estoy leyendo y Dios me inquietó para que lo compartiera con las mujeres. Se llama Mentiras que las mujeres creen y la verdad que nos hacen libres, pero realmente el taller dura 11 semanas y vamos en la 4ª semana, ¿ya? Entonces ya, sí, ahorita no estoy recibiendo personitas porque sé que no van a entender. La idea es que lo tomes desde el principio. Si en algún momento Dios me pone en el corazón volver a empezar el taller, créeme que lo voy a hacer. La única opción que yo le vería para que tú entres es que te pongas al día porque es un taller, yo les mando material todos los días. Son audios que yo les mando leyéndoles el libro y el taller para que ustedes realicen. Tal vez por el tiempo no alcanzas a responder el taller, pero sí a escuchar los audios, puedes escuchar por lo menos 2 días en un día para que te pongas como al día, porque son audios cortos, tampoco son largos, son de 8 minutos, 5 minutos, así dependiendo. Hoy mandé un solo audio que fue de 6 minutos, creo, y ya. Entonces, sería como eso, que te comprometas a escuchar desde la primera clase, que fue hace 4 semanas, y todo lo vas escuchando y nosotras nos reunimos todos los lunes para trabajar en lo que aprendimos de la semana. Eso es gratuito, ese taller es totalmente gratuito, ¿ya? Entonces, si las mujeres que están interesadas puedo hacer, pero si en verdad se comprometen a ponerse al día con el material que se les ha enviado, porque si no, no va a tener sentido que entren a la 4ª semana y son 20 clases que ya han tomado prácticamente diarias. No vas a entender, no va a haber un avance, ¿sí me entiendes? Entonces, si te comprometes, yo te agrego al grupo con esa condición. Como dice Joana, hay que sacar tiempo para todo, así como sacamos tiempo para arreglarnos el cabello, las uñas, hay que arreglarnos por dentro, sanar, ¿ya? Entonces, eso, si quieres. Amén, sí, hermanita, sí, amén. Listo, entonces escríbeme al WhatsApp, si tienes mi WhatsApp y me dices, yo estoy interesada en entrar al taller y voy a ponerme al día. Y los lunes a las 7 de la noche te espero por Zoom y te voy a agregar al grupo. Amén. Yo me voy. Dale. Gracias, hermanita, gracias. Listo, Dios te bendiga. Dios me las bendiga, bendiciones. Bueno, familia, descansar, Dios me las bendiga. Las que estén interesadas en el taller de mujeres que es gratuito y se comprometen, escríbanme y yo les agrego. Bueno, Dios me las bendiga, les amo mucho. Hasta mañana. Hermosa, amén. Amén. Hasta